Estén siempre alegres en el Señor. Les repito, estén siempre alegres. Que vuestra benevolencia sea manifiesta a todos los hombres. No se dejen dominar por las preocupaciones. El Señor está cerca. Y cuando les sobrevenga alguna necesidad, diríjanse al Señor con súplicas, con acciones de gracias, y la paz de Dios sobrepujará todo lo que ustedes hayan creído, entendido o imaginado. Por eso, hermanos, estén siempre alegres en el Señor. ¿Ustedes saben dónde fueron escritas estas palabras? Esto que San Agustín llamaba un mandamiento apostólico de ser y de permanecer alegres en el Señor. Esas palabras fueron escritas desde una celda. Es un cautivo, es un prisionero de Cristo el que compone este himno a la alegría cristiana, a la alegría en el Señor. Cabe entonces la pregunta: ¿cómo es que en un escenario tan hostil, tan oscuro, de tanta estrechez, hambre, frío, soledad, privación de libertad, pueda surgir un sincero, un creíble y muy atractivo cántico a la alegría cristiana? Es que San Pablo es un maestro de la alegría. San Pablo habló magistralmente de la alegría. San Pablo vivió ejemplarmente la alegría. Y San Pablo se autodefinió como un cooperador a la alegría de sus hermanos. ¿Qué es la alegría? Sabemos que, filosóficamente hablando, la alegría es una pasión, es la resonancia, es la vibración del organismo entero, cuando un bien, cuando una facultad, cuando algo de nuestro organismo se ha encontrado con el bien que le es propio. Entonces, la alegría se produce en uno de estos tres momentos, porque ese bien uno lo recuerda, porque ese bien uno ya lo posee, o porque uno tiene la firme esperanza de alcanzarlo más tarde. Es la alegría in re, in memoria et in spe, como maravillosamente enseña Santo Tomás de Aquino. La alegría acompaña, por lo tanto, toda la circunstancia, todo el diario devenir del ser humano. Y por consiguiente, el que quiera vivir en la alegría, el que quiera obedecer este mandato apostólico de permanecer en la alegría, tiene ante ello un gran imperativo: nunca ser esclavo de las circunstancias, nunca gemir como una pasiva víctima del acontecer que otros le preparan o le imponen. Para vivir en la alegría, el secreto consiste en ser Señor, dominador, victorioso por sobre las circunstancias. Y hay una sola manera de ser Señor, dominador, victorioso en toda circunstancia: hacer la voluntad de Dios. El que hace siempre, en todo, la voluntad de Dios, el que reza y vive minuto a minuto el Padre Nuestro, ese es Señor. Nunca será esclavo, nunca será víctima. Podrá estar en una cárcel y desde la cárcel surgirá un apasionado grito de libertad. Y en la estrechez y en la oscuridad y en la hediondez de una cárcel se entonará un maravilloso himno de júbilo, el más hermoso cántico a la alegría jamás esbozado. El secreto está en rezar, en vivir el Padre Nuestro. Si tú te depositas, si te abandonas ciegamente en las manos buenas, fuertes y fieles de tu Padre Dios, si tú te dejas encadenar tus manos a las manos de Cristo, como un prisionero de Cristo, entonces tú ya sabes, mi nave tiene un piloto, el timón está en las manos firmes de Dios y de Jesucristo.
Si Jesucristo está en mi nave no puede naufragar, ni encallar, ni sucumbir. Estoy en las manos de Dios, y en las manos de Dios solo se encuentra la paz, la luz y la belleza. He ahí el secreto de Pablo, el secreto de los santos, el secreto del nada te turbe, nada te espante. Estoy en las manos de Dios porque solo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y ese fue el secreto de Pablo. Si Pablo vivió congruentemente de acuerdo a la respuesta que Jesús le diera a su pregunta en Damasco: Señor, ¿qué quieres que haga? Un hijo auténtico de Pablo, uno que quiera ser heredero del legado paulino, tiene que ajustar congruentemente cada minuto de su existencia a la gran frase que retrata la estatura moral y religiosa de San Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? Yo solo, en mi voluntad, quiero abrazar lo que tú me digas que es bueno que yo haga. He ahí el secreto de Pablo. Por eso Pablo puede ser el gran maestro y doctor de la alegría cristiana. Decíamos que Pablo habló de la alegría. Recordemos que él menciona la alegría como uno de los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Los frutos del Espíritu Santo, es decir, los signos manifestativos de que el Espíritu de Dios, el amor de Dios está en uno, es primero el amor, después la paz y después la alegría. ¿Quieres saber si el Espíritu Santo está en ti? Ve cuánta alegría, de qué calidad es tu alegría. No contento con eso, en su carta a los Romanos, en el capítulo 14, Pablo dijo que el reino de Dios consiste en la justicia, en la paz y en el gozo, en la alegría del Espíritu Santo. Y finalmente la carta a los Filipenses, cuyo resumen ofrecí al comienzo de este episodio, en Filipenses 4, yo creo que vale la pena repetirlo, grabarlo, porque es una carta magistral, es todo un monumento de la fe cristiana que se expresa en la alegría. Hermanos, estén siempre alegres en el Señor. Les repito, estén siempre alegres. No se dejen invadir, abrumar por ninguna preocupación. El Señor está cerca. Muéstrense siempre con un rostro afable, empático, comunicativo, sabedores de que ante cualquier necesidad les basta presentar sus súplicas penetradas de acción de gracia, y el Dios de la paz les concederá lo que ustedes le han pedido, los colmará de una paz que ustedes ni siquiera alcanzan a imaginar. Por eso, permanezcan siempre fieles en la alegría. Es el gran himno de la alegría cristiana, el capítulo 4 de la carta a los Filipenses, que nos autoriza a decir: Señor, si ser cristiano, si educarse a la fe cristiana, en el fondo consiste en educarse a la perfecta alegría. Porque si me dicen que la fe cristiana consiste en educarse al amor, estoy de acuerdo, pero el amor procura, el amor genera, el amor tiene como fruto final la perfecta alegría. Y para eso hemos sido llamados, para ser felices. Pablo, les decía, habló de la alegría. Pablo, en segundo lugar, vivió la alegría. Hay un episodio que retrata de cuerpo entero a este Pablo, maestro de la alegría. ¿Me acompañan? Vamos a volver de nuevo a la cárcel. No es la cárcel de Filipo, es una cárcel que está precisamente en Filipo. No fue desde esta cárcel donde se escribió la epístola. En la cárcel de Filipo es la medianoche, está todo a oscuras. Y en ese momento Pablo, acompañado de su fiel amigo y colaborador Silas, se pone a rezar, pero reza cantando. ¿Y qué canta? Himnos de júbilo, himnos de alabanza. Hay muchas otras celdas. En las celdas contiguas los prisioneros escuchan. No pueden creer lo que están viendo o lo que están escuchando. Hay dos
colegas suyos en el sufrimiento, en una cárcel espantosa, lóbrega, destituida de todo acondicionamiento sanitario. Y sin embargo hay dos que acaban de ser apaleados, azotados, a pesar de su condición de ciudadanos romanos, tratados de una manera indigna de un ser humano. Y es la medianoche, y están cantando himnos de júbilo, himnos de alabanza. Uno que conozca la historia bíblica ya sabe cuál es la reminiscencia. Los muros de Jericó, los muros que parecían inexpugnables, la ciudad que había que conquistar. ¿Cuándo se desplomó? Cuando un ejército orante desplegó ante la ciudad el arma triunfal, el arma ofensiva que es imposible de rebatir, los cánticos de júbilo y de alabanza. Cuando el ser humano desde el fondo de su limitación le canta a Dios su alegría de vivir, le canta a Dios su orgullo filial, le canta a Dios su total confianza en Él, porque Él es la bondad, Él es la luz, Él es el amor. Cuando el ser humano expresa por completo el regocijo de existir en Dios, con Dios y para Dios, los muros se desploman, las cárceles se abren. Y eso fue lo que ocurrió en la cárcel de Filipo. En ese momento vino un temblor como de tierra y las puertas se abrieron, los grillos, las cadenas se salieron y los presos estaban en libertad de acción. En ese momento el carcelero, tembloroso, se acerca y al ver que los prisioneros están libres, toma una espada dispuesto a suicidarse porque sabe que le espera la pena de muerte. Y Pablo le dice, no, no temas, no temas. Y le habla de Cristo Jesús. Y el carcelero le pide el bautismo, les lava las heridas a los presos y luego los lleva a su casa y se hace bautizar. Y se bautiza con él toda su familia. En la cárcel de Filipo, cuando Pablo cantaba su alegría como prisionero de Cristo, en la cárcel de Filipo, Europa es bautizada. La fe cristiana entra en Europa en la cárcel de Filipo, en una cárcel cuyas puertas se han abierto, cuyas cadenas han caído, porque Pablo y su compañero Silas cantan con alegría su fe en Dios, en Jesucristo. Qué impresionante este episodio de la cárcel de Filipo. Por eso digo, Pablo habla de la alegría, pero Pablo vive la alegría. ¿Y en qué condiciones vive la alegría? Junto con eso, Pablo disfrutó mucho la alegría de saber las buenas noticias de todas las comunidades que él había fundado y de todas las personas que él había conocido. Es impresionante cuánto espacio él dedica en cada una de sus cartas a enterarse o a acusar recibo de todo lo que le cuentan, lo que está pasando en Corintio, lo que está pasando en Éfeso, lo que está pasando en Tesalónica, lo que está pasando en el mismo Filipo. Él está totalmente compenetrado con la delicia de la amistad. Todo le preocupa y se regocija tanto. Cuando le cuentan, miren, las comunidades de Macedonia y de Acaya dan que hablar por su testimonio de fe firme, de esperanza constante y de amor ferviente y generoso. Las grandes alegrías de Pablo son conocer las buenas noticias de cómo florece la fe y se esparce el espíritu de la generosidad en las comunidades que él ha fundado. Él es muy sensible a la amistad. Sus grandes alegrías tienen que ver con la amistad. ¿Con qué tiernos acentos habla, por ejemplo, de Lucas? Lucas dice, el médico amado. Lucas, el único que me ha acompañado en mi cárcel, en mi tribulación. Con qué gratitud y alegría se refiere a Áquila y Prisca o Priscila. Y son interminables las nominaciones que él hace, especialmente al final de sus cartas, alegrándose con todo lo que pueda saber de sus amigos, de los que él ha engendrado con dolores de parto en la fe, de las personas o comunidades que él ha fundado. Verdaderamente Pablo vive la alegría de la amistad. Y además Pablo
vive una forma de alegría que para algunos podrá parecer sorprendente. Pablo dice, sobreabundo de gozo en mis tribulaciones. Es decir, los dolores, las dificultades, las incomprensiones que sufro por ser fiel al Evangelio de Jesucristo, yo las tomo con alegría, porque siento que con ello estoy completando en mi carne lo que le falta a Cristo padecer por su esposa, que es la Iglesia. Solo una persona profundamente enamorada de Jesucristo es capaz de sentir así y de hablar así, sobreabundo de gozo con las tribulaciones que sufro por Cristo, y las ofrezco con gusto para que ustedes crezcan. No me importa quedar reducido a la nada, no me importa seguir sufriendo las cadenas, las prisiones, las incomprensiones, con tal de verlos a ustedes firmes, crecer en la fe de Jesucristo. Es la alegría de la madre. Si el corazón de Pablo, que es tan varonil, tiene unos ecos, una ternura de una maternalidad que nos resulta casi imposible siquiera adivinar o imaginar. Pablo dice que sufre dolores de parto, y sabemos que los dolores de parto culminan con la alegría de dar a luz. Y él dice, yo engendro a mis hijos aquí, de entre las cadenas. Él utiliza las cadenas de una prisión real, precisamente para experimentar el gozo de alumbrar en la fe a sus queridos hijos. Pablo no solo habla de la alegría, Pablo vive la alegría. Y finalmente Pablo se autodefine al comienzo de la segunda carta a los Corintios como el gran cooperador a la alegría de sus hermanos. ¡Qué magistral autodefinición! Bien quisiera yo, lo digo con santa envidia, aplicarme a mí esa definición, que ese fuera mi leitmotiv, el hilo conductor de toda mi existencia y de todo mi trabajo pastoral, ser un cooperador a la alegría de mis hermanos. Sentir que desde que me levanto en la mañana hasta que termino rendido mi jornada en la noche, no he hecho otra cosa que buscar la alegría santa de mis hermanos. Poderles decir en su cara, hermanos, permanezcan alegres, siempre alegres en el Señor. No se dejen abrumar por ninguna preocupación. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Eres el Dios de la paz. Hágase tu voluntad. Dilo, repítelo, grábalo en tu corazón. Hágase, Padre, tu voluntad. Y la voluntad del Señor es que tú tengas paz. Y la voluntad del Señor es que tú tengas alegría. Qué hermoso ser cooperador a la alegría. Y hago un hermoso contraste con la definición que da San Juan en su tercera epístola, cuando dice nosotros somos cooperadores a la verdad. ¿Es un contraste? No, es un complemento, porque pocas cosas producen tanta alegría como el conocer la verdad. Y por eso el cooperador a la alegría siempre será un cooperador a la verdad. Y Pablo, que era el gran maestro, apóstol y doctor de la caridad, él decía, la caridad no se alegra con la injusticia, la caridad se alegra con la verdad. Gran cooperador de la alegría, que esa sea tu definición, que ese sea tu leitmotiv, tu meta como apóstol, como educador, como marido, como mujer, como profesional, como padre de familia, ser el cooperador en la alegría de tus hermanos. Todo lo que he dicho de la alegría tendría que repetirlo ahora de la esperanza. Debería volver a sentarme y comenzar con la frase que dije al principio. ¿Cómo desde una prisión, cómo desde un ambiente de tanta hostilidad e incomprensión puede una persona tener tanta esperanza? Voy a hablar ahora de la esperanza en estos 3 o 4 minutos finales. Pablo es el gran apóstol de la esperanza, esperanza que él siempre desposó, vinculó nupcialmente con la alegría. En la carta a los Romanos, cuando él intenta una especie de retrato de la primera comunidad cristiana, les dice, ustedes tienen que ser gaudentes in spe, es decir, alegres en la esperanza. ¿No es un programa de vida cristiano?
ser alegres en la esperanza. ¿No lleva ese nombre uno de los grandes capítulos del Concilio Vaticano II, la Constitución Conciliar? Gaudium spes, es decir, el gozo y la esperanza. San Pablo es un maestro de la esperanza. Para Pablo, la esperanza es una virtud teologal, unida íntimamente con la fe y con la caridad. Recuerden que la caridad todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Para Pablo la esperanza es esa certeza, pero gozosa certeza, de que seguiré caminando con la gracia del Dios fiel hacia la conquista del bien que Él me tiene prometido y que mi corazón anhela, que es Cristo, que es el amor. Pero es certeza. San Pablo nunca habla de opiniones. San Pablo no pierde su tiempo en conjeturas, en cachivaches, en cosas de tercera categoría. Él solo respira certezas, transmite seguridad, y cada una de sus afirmaciones comienza con un rotundo yo sé en quién me he confiado, yo estoy cierto de que Él cuidará mi depósito hasta el día final. Yo sé en quién me he confiado. Qué hermosa frase. Sé en quién tengo puesta mi esperanza. Y por eso en esos inolvidables capítulos de la carta a los Romanos, Pablo, después de hablar de la vida en el Espíritu de Cristo Jesús, dice, si nosotros nos dejamos conducir por el Espíritu, si nosotros estamos en Cristo Jesús, si nosotros estamos del lado de Cristo Jesús, ¿quién podrá estar contra nosotros? Ni la tribulación, ni el hambre, ni el frío, ni la angustia, ni la espada, ni la cárcel. Y él dice, de todas estas cosas salimos fácilmente victoriosos gracias a aquel que nos amó. De ahí que la frase que finalmente resume la esperanza paulina sea esa tantas veces citada en la carta a los Filipenses, todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Es decir, si yo siento un deber, es porque Dios me lo manda. Y si yo quiero hacer lo que Dios me manda hacer, entonces yo desposo mi voluntad con la voluntad de Dios. Y al producirse el desposorio de mi voluntad con la voluntad de Dios, yo entro a participar en la omnipotencia de Dios. Por eso todo lo puedo en aquel que me conforta. He ahí el secreto de la fe de Pablo. He ahí el secreto de la inagotable alegría de Pablo. He ahí el secreto y la fórmula, la alquimia de esa esperanza invicta y alegre que caracterizó la vida de Pablo. Culminamos esta serie con las mismas palabras con que la comenzamos. Pablo, prisionero de Cristo. Espero que después de estos capítulos tú también hayas descubierto la misteriosa atracción, la fecunda alegría de ser tú también prisionero de Cristo. No busques una absurda autonomía, no te jactes de ser libre de todo vínculo o atadura humana, que tu único orgullo sea estar en las cadenas de Cristo, ser el prisionero de Cristo, que Cristo sea tu espacio vital, que Cristo sea tu comida, que Cristo sea tu compañía, que Cristo sea tu agenda, tu calendario de cada día, que vivas en una hermosa cristonomía. Cristo será tu ley. Tú serás prisionero de Cristo, es decir, prisionero del amor, prisionero de la esperanza que nunca defrauda, prisionero de la alegría que nunca termina. A ese Cristo, al Padre y al Espíritu Santo, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga.